Estamos haciendo un estudio sobre la vida de Moisés y vemos el Éxodo, Dios usando la vida de Moisés para liberar a Israel de la esclavitud de Egipto. Tenemos las notas impresas de este estudio, Moisés liberando a los cautivos. Y puedes obtener una copia de estas notas en la oficina de la Fe Viviente. Y esta segunda lección se llama Lidiando con la decepción. Lidiando con la decepción. Y esta es una de las cosas con las que tenemos que tratar en nuestra vida. Experiencias decepcionantes. En Hechos capítulo 7, versículo 22 dice: Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Estamos hablando de un hombre que fue rescatado, que fue salvado de ahogarse en el río Nilo cuando era niño. Y ahora tiene el mejor entrenamiento que Egipto podía ofrecerle. Recordemos que en esos tiempos Egipto era la civilización más poderosa e importante de todo el mundo. Así que hasta este punto Moisés ha vivido la mayor parte de su vida en un palacio y había recibido la mejor educación en las mejores escuelas de Egipto. Los historiadores indican que él se convirtió en general y que incluso había ganado victorias importantes para Egipto. Así que él era un líder bastante popular en Egipto en estos tiempos. Se había convertido en uno de los líderes nacionales de la cultura principal de esos días. Egipto, como dijimos, era la superpotencia de todo el mundo. Ahora quisiera darte 5 puntos sobre la decepción de Moisés y cómo tuvo que superar esta decepción. Número 1. Hablemos sobre su dilema, el dilema de Moisés. Esto podría ser lo que tú y yo conocemos como una crisis de la mediana edad, a los 40 años. Él ya tiene 40 años de edad y experimenta esta crisis personal en su vida. Y podemos leer en Éxodo capítulo 2, versículo 11. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Ahora, lo que más me impacta es que su pueblo vivía como esclavo y él está viviendo como un rey. Eso lo golpeó duro. Y eso nos remonta a las enseñanzas que su madre le dio. Él no puede olvidarse de las enseñanzas de su madre. Tú no eres un egipcio, eres un hebreo. Tú eres un regalo especial de parte de Dios, y Dios va a usar tu vida para liberar al pueblo. Su madre le había enseñado esto. Había plantado estas semillas en su mente desde que era un pequeño bebé, y él no puede olvidarlo. Punto número 2. Moisés se ve obligado a decidir. Una decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y la Biblia dice que él rechazó algo. Moisés rehusó aceptar la oferta de Egipto. Sí, pudo haber sido un hombre grandioso en Egipto, un hombre importante, un general, uno de los líderes nacionales. Pero podemos leer en Hebreos capítulo 11, versículos 24 al 26, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Notemos que él rechazó algo, rehusó llamarse el hijo de la hija de faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Moisés se ve forzado a tomar una decisión, basándose en los valores espirituales que había recibido. O como dice el autor, él puso su mirada en el galardón. Él está mirando a Dios sabiendo que esta vida es un viaje y que en su momento culminará ante Dios. Así que está mirando hacia adelante y toma la decisión. Voy a identificarme con el grupo de esclavos. Y esta es una decisión importante, algo muy grande. Él toma la decisión de dejar atrás todas las riquezas que había en Egipto para identificarse con su gente, que son esclavos. Es una gran decisión. Y al tomar esta decisión, que estoy seguro que fue la más grande decisión que tomó en toda su vida,
Moisés supuso algo, y es aquí donde nos metemos en problemas con la decepción. Suponemos cosas que luego no funcionan. Moisés supone que sus hermanos israelitas comprenderán que Dios va a usar su vida para librarlos a todos. La Escritura lo registra de esta manera. Hechos capítulo 7, verso 25. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Pero ellos no lo entendían así. Todos nos hemos decepcionado, ¿o no? Y muchas de esas decepciones devienen de unas falsas suposiciones que hacemos. O como se dice de Moisés, él pensaba que ellos comprenderían, pero no fue así. Y lo que ocurre aquí es que él ha tomado la decisión. Se está identificando con ellos como esclavos, pero como esclavos, ellos no pueden identificarse con él como realeza. Ellos ven a Moisés como el enemigo. Ellos no ven a alguien en quien puedan confiar y no se dan cuenta del precio que él está pagando. No, ellos no piensan de esta manera, solamente piensan en ellos mismos. Ahora, gracias a esto, él toma una decisión que fue un error trágico, que le costó años de su vida y tuvo que aprender algunas lecciones de la manera difícil. Yo diría que él tomó una decisión emocional. Ahora, yo te advierto, quiero advertirte porque todos lo hemos hecho. Todos hemos tomado decisiones basándonos en qué sentimos, sentimientos y emociones. Y esta no es una buena forma de tomar decisiones. En Éxodo capítulo 2 versículos 11 y 12 leemos la segunda parte del verso 11. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Esa es una decisión emocional. Él no ha pensado bien en esto. Él no ha pensado en las consecuencias de matar a un egipcio. Sí, él era un gran general, era un hombre importante en Egipto, pero eso no significa que puedas matar a uno de los capataces. Entonces, esta falta de planeación, esta falta de oración, esta falta de planeación es un error bastante serio. Y él tomó una decisión bastante mala. Otra cosa que veo en este asunto es que él tomó una decisión bastante prematura. Una decisión prematura. Alguien lo ha dicho bastante bien. Nunca tomes una decisión permanente respecto a un asunto temporal. Y esto es sabiduría. Y una de las cosas más difíciles que un líder puede hacer es esperar. Esperar. Personalmente, esta es una de las cosas que más problemas me han traído porque yo soy muy impaciente. Es algo que siempre me ha traído problemas. Y siempre que somos impacientes, estamos siguiendo la carne, no estamos siguiendo al Espíritu Santo. La paciencia es un fruto del Espíritu. Nunca lo olvides. Pero para un líder esto resulta bastante difícil. No encontramos registro alguno de que Moisés haya orado por esta decisión. Él no se pone a orar antes de matar al egipcio, no. Él solo explota en violencia y enojo. No lo ha pensado bien. Y esto va a costarle años en el desierto. Una de las cosas que debemos entender es que Dios no es impaciente. Dios es muy paciente. Es paciente con nosotros. Él es muy paciente con todos nosotros. Si no fuera así, sí, las cosas serían bastante diferentes si Dios no fuera paciente. Pero gracias a Dios porque Él es así. Y tenemos que aprenderlo en el liderazgo. Aquí tenemos otra mala decisión que Él toma. Él toma una decisión carnal. Una decisión carnal. Ahora, cuando vemos la vida de Moisés, él fue entrenado como un guerrero, por lo tanto, siendo un guerrero, él ha sido entrenado para pelear. Y él piensa que podrá obtener la victoria mediante la fuerza física. Así que él depende de su fuerza física para intentar liberar a Israel. Y otra vez, él no está pensándolo nada bien. Él está intentando hacer en la carne lo que solamente se puede lograr mediante el Espíritu. Él no va a ser capaz de liberar a los israelitas mediante
la fuerza física, matando a un egipcio a la vez. Y esta idea de matar al egipcio, esa fue idea de Moisés, esa no fue la idea de Dios. No, eso no fue lo que Dios tenía en mente. ¿Cuánto tiempo tomaría liberar al pueblo de Israel matando a un egipcio a la vez? Eso es sencillamente inasequible, eso no puede hacerse. Nunca podrás liberar al pueblo de esta manera, sino que tendrás que regresar al Dios que te hizo esta promesa en primer lugar. Así que Él usa medios carnales para intentar liberar al pueblo de Israel. Pero esta no es la manera en que lo vas a lograr. Y luego yo veo que toma una decisión temerosa. Una decisión temerosa. Y lo digo de esta manera porque la Biblia nos dice que miró por todas partes antes de matar al egipcio. ¿Y como para qué miraría a todas partes? ¿A quién está buscando? Él está buscando, viendo si alguien más lo está mirando. Y lo que él cree que es el enemigo es el egipcio. Él es el enemigo y está buscando. ¿Hay algún otro capataz, algún otro egipcio? Y no lo ve. Solo está este egipcio y el otro hebreo. Y lo mata. Una decisión temerosa. Y las decisiones que tomamos con nuestra naturaleza carnal conllevan siempre un espíritu de temor. Y luego, el resultado es que intentamos ocultarnos de las consecuencias. Eso fue lo que hizo Moisés. Por eso fue que huyó. Por eso huyó al desierto, para esconderse. Él tenía miedo de las consecuencias que vendrían por lo que había hecho. Moisés se confunde. Y cuando tomamos decisiones basándonos en lo carnal, eso es lo que va a ocurrir. Vamos a confundirnos. Ahora ya no sabemos qué hacer, porque ya cometimos un error. Hemos cometido un error tras otro. Me equivoqué, no debía haber matado a este egipcio en primer lugar. Y es verdad. Pero ahora tendrás que lidiar con las consecuencias de tu mala decisión. Lo que debemos hacer es aprender a esperar en Dios. Aprender a orar por estas cosas, permitirle a Dios darnos un plan de acción. Moisés estaba operando de acuerdo a sus instintos carnales, y este es el resultado. Y esto es lo que yo llamo la desilusión de Moisés. Es nuestro tercer punto, la desilusión de Moisés. Él ha intentado liberar a Israel, pero no funcionó, y por eso abandona la idea. Vemos en Éxodo, capítulo 2, versículos 13 al 15, que dice, y aquí se habla del incidente que recién estábamos comentando. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían, entonces dijo al que maltrataba al otro, siempre va a haber uno, a veces es más de uno, pero siempre habrá al menos uno. Le preguntó, ¿por qué golpeas a tu prójimo? El verso 14 dice, y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¡Qué gran impacto para Moisés! Él se había asegurado de que no hubiera ningún egipcio alrededor. Pero se dio cuenta. Israel me ha traicionado, mi propio pueblo me ha traicionado. Y este asunto ya es de conocimiento público. Todo el mundo sabe y sabe que maté al egipcio y que lo escondí en la arena. Su propio pueblo lo ha traicionado y gracias a esto, él teme por su vida y huye. Él intenta dejar todo esto atrás, olvidarse de esta idea de intentar liberar a Israel. Él intenta sacar esto de su mente. La Biblia dice que él se contentó con cuidar a las ovejas de su suegro. Allá en el desierto, conoce a este sacerdote madianita y conoce a su familia. Entabla amistad con esta familia y gracias a esta amistad ellos lo invitan a que viva con ellos y se casa con una de las hijas de este sacerdote. Y la Biblia dice que él estaba contento cuidando a las ovejas de su suegro.
Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro su suegro, ni siquiera su propio rebaño, el rebaño de su suegro. Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. ¡Qué experiencia tan humillante para Moisés! Pasó de ser un gran hombre en palabras y en obras a ser solo un pastor. En Egipto se despreciaba a los pastores, porque es un trabajo duro, difícil y bastante sucio. Así que cualquier persona que fuera un pastor se veía mal. Era de la clase baja. Y ahora Moisés se encuentra ahí mismo. Ahora se encuentra con ni siquiera su propio rebaño, sino cuidando el rebaño de su suegro, en alguna parte del desierto. Que Dios nos ayude. Pero estas son las cosas que nos ocurren cuando tomamos decisiones prematuras, cuando comenzamos a tomar decisiones incorrectas, cuando intentamos hacer las cosas a nuestro modo. Por eso Dios inscribió a Moisés en lo que llamo la escuela de la dificultad. Dios hace que Moisés atraviese esta prueba en el desierto. Y este es el cuarto punto que quiero abordar. El desarrollo de Moisés. El desarrollo de Moisés. Y quiero hablar a los corazones de algunos. Hablar a tu experiencia, porque seguro algunos están pasando por tiempos difíciles ahora mismo. No sabes qué hacer, cometiste errores terribles que te han hecho cosechar las consecuencias y ahora le temes al futuro. ¿Qué es lo que pasará contigo? Tengo una palabra de ánimo para ti. Dios no se ha olvidado de ti, todavía le importas a Dios. Dios todavía está ahí. ¿Cómo lo sé? Porque tú estás aquí. Y Dios aún trabaja en tu vida. Veamos la manera en que Dios desarrolló a Moisés. Primero, oscuridad. Oscuridad. Moisés, el gran hombre. Moisés, el general. Moisés, quien había sido entrenado y educado en las mejores escuelas de Egipto, ahora está en la oscuridad y vive como un don nadie. De hecho, no quiere que nadie sepa ni siquiera dónde se encuentra porque él se esconde de Faraón y de la justicia por haber matado a un egipcio. Así que está viviendo en la oscuridad. Pasó de ser un gran hombre a convertirse en un don nadie. Alguien lo ha dicho bastante bien. Moisés vivió por 120 años y puedes dividir su vida en 3 partes. Los primeros 40 años él estaba aprendiendo. Él era alguien. Los siguientes 40 él está viviendo como un don nadie. Y los últimos 40 años él aprendió lo que Dios puede hacer con un don nadie cuando éste rinde su vida a él. Es una buena manera de decirlo. Lo segundo que yo veo aquí, en la escuela de la dificultad, es tiempo. Tiempo. Él está atravesando 40 años en el desierto. Y si lo analizamos, 40 años es muchísimo tiempo si se está en un buen ambiente. Pero los desiertos son ambientes inhóspitos. El desierto es un lugar difícil. Y ahí se encuentra, viviendo en el desierto por 40 años. La tercera cosa que yo veo aquí, en la escuela de la dificultad, es la soledad. La soledad. La soledad es diferente de la oscuridad porque te ves forzado a enfrentarte a ti mismo. En soledad. No hay nadie más ahí, por eso tienes que enfrentarte a ti mismo. Y es lo que Moisés debe hacer. Él tiene que darse cuenta del error tan grave que ha cometido. Pero Dios no considera que su vida sea un fracaso. Dios sigue obrando en Moisés y sigue preparándolo para convertirse en el libertador de su pueblo. Y la cuarta cosa, aflicción. Aflicción. Como he dicho, el desierto es un lugar inhóspito, es un lugar bastante difícil, pero son sus pruebas las que lo hacen fuerte. Son sus pruebas las que lo convierten en un vencedor. Son las pruebas que él atraviesa y es lo mismo en nuestra vida. La aflicción puede fortalecer nuestro espíritu y pueden acerar nuestra alma. Y esto lo vemos en el Salmo 105, versículo 18, donde habla de José en Egipto.
Y dice de José que allá en Egipto, en prisión, Dios puso acero en su alma, aceró su alma. Es así como el hebreo lo registra. Acero en nuestra alma, y esto puede lograrse mediante la experiencia en el desierto. Permite a Dios que obre en tu vida. Tu vida no se ha acabado, no ha terminado, no es un fracaso, a menos que renuncies. Levántate, inténtalo otra vez. Deja que Dios te ayude a tomar decisiones sabias para esta vez hacerlo bien. Y Dios tomará tus dificultades y convertirlas en fortalezas para ti. La quinta cosa de la que quiero hablar en la vida de Moisés es lo que yo llamo su desánimo. Lo que Moisés había permitido fue dejar que las situaciones difíciles lo desanimaran, tanto así que él abandonó la idea de liberar a Israel. Había abandonado esa idea de salvar al pueblo, de liberarlos, hacerlos libres de su esclavitud, contentándose con cuidar los rebaños del suegro. Pero he aquí lo que debe aprender. Él tiene que aprender la lección. El fracaso no es final, a menos que dejemos de intentar. Y esta es la verdad. El fracaso no es el final de nuestra vida. Todos cometemos errores. Pero tu vida no es un error. No. Entrega el control de tu vida a Dios. Deja que Dios te ayude en estas decisiones difíciles. Esto es lo que Moisés tiene que descubrir y llegará a descubrirlo en el desierto. El fracaso no es final. En medio del fracaso fue donde Moisés encontró a Dios. Fue Dios quien se encontró con él en el desierto, con la experiencia de la zarza ardiente. En la siguiente lección hablaremos de esto. La experiencia de la zarza ardiente. Ahí Dios se le aparece. Esto lo vemos en Éxodo capítulo 3, versículo 2. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. La zarza está ardiendo, pero no se consume. Moisés vio que si bien la zarza estaba ardiendo, no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora e investigaré de qué se trata. Y cuando llega, Dios comienza a hablar con él. Dios comienza a hablar con Moisés. Escúchame, amigo. Dios sabe quién eres. Dios te conoce por nombre. Dios sabe qué tienes que hacer ahora. Así que necesitamos abrir nuestros oídos a Dios. Necesitamos someternos a su voluntad y decir: habla Dios, tu siervo escucha. ¿Hay algo que quieras decirnos? Dios le dice a Moisés: regresa a Egipto y libera a tu pueblo. Moisés no quería escuchar esto. Esas son las últimas palabras que él quiere oír. Por esta razón, él comienza a dar excusas. Y estas excusas las veremos en la siguiente lección, pero no lo hagas. No cometas este error que Moisés está cometiendo, el de dar excusas. Esto es lo que ocurre. Debido a su fracaso, lo que ha ocasionado en él es abandonar y desechar su confianza en Dios. En lugar de poner sus ojos en Dios y decir: Dios, enséñame algo de todo esto, Dios, ayúdame, él simplemente se rinde y siente que todo acabó, que la promesa ya nunca se cumplirá, que nunca se cumplirá en mi vida. Mi vida ha sido un desperdicio. Eso no es verdad. Tú sigues aquí y todo nuevo día es una nueva promesa de Dios, que Él quiere hacer algo especial, algo bueno en tu vida. Hebreos capítulo 10, versículo 35 nos dice lo siguiente: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Vaya, qué promesa tan poderosa, qué promesa tan grande de Dios. No pierdas, no deseches tu confianza. En vez de poner tu confianza en ti mismo, pon tu confianza en Dios. Pon tu confianza en Dios, pon tu fe en Dios y comprende que las promesas de Dios son sí y amén. Son sí y así sea. Dios dará cumplimiento a su palabra. Él puede hacer más en 1 minuto que nosotros en 1 año. Y puede hacer más en 10 minutos que nosotros en toda una vida. Así que pon tu confianza en Él. Gracias a Dios, porque Moisés se graduó de la escuela de la dificultad.
Moisés había permitido que estas cosas que estaban en su contra, estas cosas que lo hacían sentir como un fracasado, él permitió que esto le fortaleciera, y por eso puede volver a Egipto y obedecer la palabra de Dios. Y es por esto que al final de su vida, en Deuteronomio capítulo 8, él, hablándole a la nación israelita, hablando al pueblo de Israel, dice: recuerda cómo el Señor tu Dios siempre te guió en el desierto por 40 años, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Moisés aprendió la lección. De esto se trata todo. Esto era una prueba. Dios nos estaba probando para ver qué había en nuestro corazón. Y en realidad, yo creo que Dios sabe, porque Dios lo sabe todo. Él sabe todas las cosas. Pero tú y yo no sabemos. Y necesitamos aprender de las pruebas de la vida, de las dificultades de la vida. Necesitamos entender que no fue Dios quien fracasó. Nosotros cometimos el error. Y si vamos a tener un corazón puro, fue un error de la cabeza. Porque si hay algo malo en nuestro corazón, tenemos que arrepentirnos de esto y comenzar de nuevo. Pero Dios no ha terminado con nosotros, porque Dios está ayudando a Moisés para que Moisés pueda ayudar a su pueblo. Dios tiene que tratar con su vida para así poder ayudar al pueblo y liberarlos de sus ataduras. Y es lo mismo en nuestra vida. Nuestra vida se vuelve nuestra gran lección, nuestro mensaje. Las cosas que hemos experimentado, las cosas que atravesamos, seremos capaces de compartirlas con otros y decir: Dios no ha terminado contigo. Es la escuela de la dificultad, pero tú puedes graduarte de ella y Dios podrá cumplir su promesa en tu vida.